qué sucede en nuestras vidas. A veces nos llevamos sorpresas muy bonitas y a veces algunas no tan bonitas. Vamos a escuchar a nuestro pastor Carlos Rodríguez con este mensaje, más allá de todo riesgo. Sean todos ustedes muy bienvenidos una vez más a la sala de su casa, Vida Abundante San Carlos. Para nosotros, desde que empezamos como congregación hace ya aproximadamente 7 años, nos pusimos como una meta hacer por medio de nuestra labor siempre el enfoque hacia cada miembro de la familia para llevarlo a ser un discípulo de Cristo. Desde niños, jóvenes adultos y jóvenes mayores, nuestra meta es que cada uno de ellos se convierta en un imitador del Señor Jesucristo, de su carácter, de su sensibilidad, de su poder, y que podamos exactamente hacer las cosas que a Él le agradan para caminar en sus sendas y estar siempre cerca de esa vida abundante que Él nos ha prometido y que nos encanta que sea el nombre de nuestra congregación. Esta mañana, y con esa mirada puesta en ser imitadores del Señor, vamos a estar hablando acerca de los desafíos, los riesgos que nosotros corremos. Y la enseñanza de hoy se llama ¿Cómo ir más allá de todo riesgo? Y empezamos hablando de aquella fábula danesa, de un escritor famoso que nos hablaba de una manada de gansos que volaban todas las primaveras hacia el norte, cruzando toda Europa. Ellos iban buscando mejores calidades de clima para pasar esa estación. Pasaban la primavera, el verano y en el otoño volvían hacia el sur. Eso es la historia, pero eso es lo que hacen los patos y los gansos salvajes en Europa en esas migraciones para estar cada día mejor. Cuenta esta fábula que un buen día, dentro de una manada de patos salvajes, venía uno que decidió descansar en una granja de patos domesticados. Él bajó, se encontró muy buen alimento y se encontró muchos parecidos a él, que lo recibieron bien, no hubo problema, estaban todos domesticados. Se quedó una hora, probó el alimento, se sintió bien, se quedó un día, se sintió bien, se quedó una semana, se quedó un mes y se quedó toda una temporada. En sus pensamientos, dice la fábula, aquel pato pensó, cuando regresen mis compañeros, me voy de nuevo al norte para pasar la primavera. Pasaron los meses, como les decía, y cuando venía la nueva bandada o la bandada de él, venía de nuevo hacia el norte, él empezó a aletear, a hacer graznidos y empezó a volar para unírseles. ¿Cuál sería su sorpresa? Que pronto vio que no tenía fuerza en sus alas para seguir en el aleteo que llevaba. No logró elevarse y se cansó. Por su exceso de peso, tuvo que bajar cerca del granero donde él vivía. Se fueron sus compañeros y él pensó, en la próxima, cuando vengan hacia el sur, yo me voy a ir con ellos. Cuando vinieron, él empezó a aletear de nuevo, trató de elevarse, ya no lo pudo hacer y volvió a pensar, me voy a quedar y voy practicando. Cuenta la fábula que al año siguiente volvieron sus compañeros y él lo que hizo fue aletear y volver a ver al cielo nada más. Cuando regresaron, ya nada más aleteó, no volvió a ver al cielo. Pasaron los años y ese pato salvaje cayó en todos los riesgos que hoy vamos a ver. Decidió cambiar lo sublime
que tenía de ser libre, volar, estar en mejores condiciones, tener un compañerismo, ser y hacer para lo cual él fue diseñado. Y decidió quedarse en una zona de confort. 4 riesgos corrió ese pato. El riesgo de la mediocridad, el riesgo de no ver más allá de lo corriente, el riesgo de quedarse en el confort y el riesgo de no superar el dolor. Y esos son los 4 riesgos que usted y yo hoy vamos a ver, porque son sí los de la fábula, pero para nosotros los humanos exactamente iguales. Pero como dijimos que nuestra meta es llegar a ser discípulos del Señor, nosotros y todas nuestras generaciones y la gente que está a nuestro alrededor, por medio del mensaje del Señor, hoy necesitamos hacer un alto y ver estos 4 riesgos que están apareciendo en la primera filmina que ustedes tienen ahí. Son el riesgo de caer en la mediocridad. Los voy a citar los 4 y ahora vamos a entrar a uno por uno. Y vamos a utilizar a 3 invitados hoy. Los vamos a sentar en este sillón para que nos cuenten sus historias y aprender cómo ellos lograron evitar ese riesgo. Cómo lo hicieron y qué obtuvieron al final de aplicar esa estrategia. Nos interesa mucho. Yo quisiera que usted pusiera toda la atención, no a mí, sino al mensaje de la palabra tan especial y a nuestros invitados de hoy, porque tenemos grandes enseñanzas. El primer riesgo, les decía, es el riesgo de caer en la mediocridad. ¿Qué es una mediocridad? La mediocridad es hacer las cosas a la mitad de mis capacidades. Si yo tengo fuerza para hacer X cosa, usar la mitad de esa fuerza. Si tengo talento para hacer ciertas cosas, utilizar la mitad de los talentos. Eso es la mediocridad. ¿Y qué de la excelencia? Es lo contrario. La excelencia es hacer todo con el máximo de mi capacidad. Al 100% de mi capacidad yo pienso, al 100% de mi capacidad yo me esfuerzo, al 100% de mi capacidad amo, al 100% de mi capacidad perdono, al 100% de mi capacidad amo al Señor. Para esto hoy vamos a invitar a un grupo de personas que siguen siendo tan especiales como cuando estuvieron aquí en la tierra. Son la iglesia primitiva, son los primeros cristianos, aquellos muchos que vieron a Cristo crucificado, algunos muchos que oyeron también acerca de la tumba vacía. Pero ¿qué pasó con ellos? Dice la palabra que eran perseguidos. Sabemos que eran perseguidos por los romanos y eran perseguidos por los judíos. ¿Dónde se reunían? No había iglesias, no había medios, no había redes sociales. ¿Cómo lo hicieron? Para eso esta mañana invitamos a la iglesia primitiva, los primeros cristianos, y vamos a leer sobre ellos en Hechos 4, del 32 al 35. Hermosas vivencias que habla la palabra acerca de ellos. Y dice, Hechos 4, vamos a ubicarnos aquí. Es la historia, como les decía, de la iglesia primitiva, donde ellos hacen una descripción de su vida. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Estaban unánimes. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían y llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que distribuyera a cada uno según su necesidad. Esta descripción que hace de ellos es de una comunidad que entendió ir más allá del desafío de la mediocridad. ¿Qué hubiera sido la mediocridad para ellos? Perfectamente se hubieran escondido, perfectamente no hubieran dado el color de cristianos, perfectamente se hubieran quedado callados en los trabajos donde estaban, perfectamente pudieron haber seguido con su finca, con su casa, con lo que tuvieran, sin importarles las necesidades de los otros hermanos.
era un riesgo, el riesgo de la mediocridad. Sin embargo, definitivamente ellos fueron más allá del riesgo de la mediocridad y buscaron la excelencia. ¿Cuál es la excelencia? ¿Cómo la podemos ver aquí? Si dijimos que la excelencia es ir más allá de lo mediano, es ir más allá, es utilizar toda la capacidad que tenemos para hacer algo, podemos entender que ellos fueron mucho más allá del miedo. Podemos entender que ellos fueron muchísimo más allá del egoísmo. Pudieron ir muchísimo más allá de la desobediencia y decir, ¿qué importa lo que digan los apóstoles? La verdad es que esto está muy difícil, yo me escondo. Fueron más allá de esa individualidad y fueron todos de un mismo sentir. Yo me identificaba con el que está a la par y el que está a la par se identificaba con el otro y todos nos identificábamos como creyentes. Nosotros, hoy día, los hemos invitado a la iglesia primitiva para que nos den su ejemplo, porque ellos lograron cosas que quedan para nosotros y para nuestras generaciones para imitar de ellos. De ellos nos queda un testimonio poderoso, tan poderoso que cada vez que hablamos de iglesia crecimiento, cada vez que hablamos de una congregación ideal, buscamos el ejemplo de la iglesia primitiva. Por eso esta mañana son los primeros invitados nuestros, porque ellos dicen que fueron depositarios de abundante gracia. Y hemos aprendido que la gracia es el favor de Dios, es el agacharse de Dios hacia nosotros. Y ellos lo disfrutaron a plenitud, abundantemente veían a Dios agacharse, favorecerlos, darles. Eso es algo que nosotros debemos pensar, cómo lo lograron y querer hacerlo igual que ellos. Tuvieron una abundancia material. En tiempos de que a veces pensamos sí en el emprendedurismo, pero ¿y la solidaridad qué? Pensamos en salir yo de esta pandemia y quizás un poco la familia, pero ¿y qué más de todo el país? ¿Cuántos nos hemos unido a orar por don Carlos Alvarado, por los diputados? ¿Cuántos hemos orado? Hay una necesidad de ser solidarios. Hay una necesidad de orar por los científicos que están en búsqueda de las vacunas, de los que están en la aplicación. Hay necesidad de que nosotros seamos solidarios con las personas que están investigando las muertes de tantas mujeres en Costa Rica. Necesitamos ser solidarios, ir más allá con toda nuestra capacidad como lo hicieron ellos. Fueron muy generosos y no se trata de estar en Navidad y hablar de generosidad. Generoso es estar dispuesto a compartir, no pelear lo mío como intocable, sino poder estar yo dispuesto a hacer bendición para otros. Y ellos lograron entre sí una gran solidaridad. ¿Cuál estrategia fue la que emplearon? Que ellos buscaron constantemente la excelencia. Se pudieron haber quedado en la mediocridad perfectamente, pudieron haber pasado sombreados perfectamente. Si los andaban persiguiendo, es más, los hubiéramos justificado. Y hubiéramos dicho, ¿cómo se iban a atrever en aquellas circunstancias? Es que esos sí eran inteligentes, se escondieron. No. Por eso, el primer desafío que no cumplió aquel pato es que él se quedó en lo mediocre. Y mucha gente podríamos estar conformándonos con la mitad de lo que hacemos, el más o menos. Por eso hay preguntas para nosotros esta mañana. ¿Qué tan excelente es mi trabajo? ¿Qué tan chapucero soy yo? ¿Soy de los que hago más o menos las cosas o voy más allá queriendo que todo quede excelente? ¿Qué tan mediocre soy yo para expresar mis emociones? No se vale que a estas alturas mi esposa tenga que adivinar lo que yo estoy sintiendo. No se vale que la esposa tenga que adivinar lo que el esposo siente por ella. No se vale que criemos a nuestros hijos sin que ellos sepan lo que nosotros sentimos y lo que anhelamos y lo que los disfrutamos a ellos. No hay que esperar las últimas horas, la vejez, la despedida para decirle a alguien que te amo o a alguien que lo perdona, para pedir un perdón. ¿Qué tan mediocres estamos en eso? Porque nuestro testimonio tiene que ser poderoso. Tiene que ser poderoso para que otros digan, este es un discípulo de Cristo y crean y quieran ser un discípulo de Cristo. Este es el primer desafío. El preguntarnos nosotros, ¿qué tan excelente busco yo que sea mi vida?
el segundo desafío y para el cual ahora vamos a invitar a Moisés. Nuestro segundo invitado de hoy es Moisés y lo vamos a tener en 2 desafíos. Moisés es un personaje que siempre será referente para nosotros. Por algo quedó escrito. Y vamos a leer en Éxodo 4, del 10 al 16, lo que dice acerca en esta pequeña historia de él. Dice así: el faraón iba acercándose cuando los israelitas fijaron y vieron que los egipcios venían pisándole los talones. Es la escena donde ellos van saliendo, van por el desierto y van a llegar a enfrentarse con el Mar Rojo. Atrás el faraón pisándole los talones y adelante el Mar Rojo. Esta escena la hemos usado mucho en diferentes temas, pero hoy lo vamos a ver qué hizo Moisés con aquel riesgo. ¿Qué riesgo corrió y cómo lo sorteó él? Dice: sintieron mucho miedo y clamaron al Señor y entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Y aquí el ejemplo de Moisés y por qué hoy lo tenemos de nuevo aquí con nosotros. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A estos egipcios que hoy ustedes ven, jamás los volverán a ver. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará la batalla por ustedes. Un pueblo lleno de miedo, asustado, reclamando, murmurando, molestos con Moisés, y él les dice: quédense quietos, que hoy mismo el Señor dará batalla por ustedes. Hoy mismo se olvidarán para siempre de los egipcios. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta la vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas crucen sobre terreno seco. Y más adelante en el 21 al 23 dice así: Moisés entonces extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Un pasaje muy conocido, un pasaje de mucho tema de película, un pasaje que siempre que hablamos de las circunstancias difíciles lo vamos a tener presente. Pero hoy nos vamos a enfocar en el riesgo que corría Moisés ante aquello. Y por eso es que estamos hoy disfrutando de nuevo este pasaje. Las circunstancias eran un enemigo bravo, molesto, poderoso, armado hasta los dientes, con toda la caballería que tenía. Venía detrás de un pueblo sencillo, sin identidad todavía, sin leyes todavía, temeroso, deseando volverse atrás. Se parece muchas veces a nosotros, ese pueblo en ese momento. Muchas ganas de volver atrás, con mucho miedo y enojados. ¿Cuántas veces podemos haber estado así? Y con el enemigo detrás, llámese como se llame, pisándonos los talones. Es fácil ahora juzgar a este pueblo y decir: qué bárbaros. Pero ¿cuántas veces hemos estado en ese riesgo de nosotros estar bravos con el Señor, viendo la dificultad? Pero Moisés no corrió ese riesgo. Moisés fue más allá de ese riesgo y lo que hizo fue dejar de ver lo ordinario para poner su mirada en lo extraordinario. Ese es el segundo riesgo que nosotros vemos que el pato no asumió y cayó en él. Él dejó de ver la capacidad que tenía hacia adelante y quién lo sostenía, y empezó a ver que sus alas eran muy débiles y su peso era muy grande. Vio las dificultades y cayó a los pocos metros. ¿Qué pasó con Moisés? Él fijó la mirada en el Señor y dijo: hoy mismo desaparecerán mis enemigos. Hoy mismo veré al Señor actuar. Hoy mismo el Señor está dando la batalla. Él puso la mirada en lo extraordinario y olvidó lo ordinario. Él fue sabio y de él vamos a ver lo que logró. En primer lugar, una victoria sobrenatural.
No había de otra. La victoria suya y la mía tiene que ser sobrenatural. No podemos confiar en nuestras fuerzas, no podemos confiar en nuestras capacidades, porque todas son limitadas, todas son limitadas. Nuestra batalla se gana volviendo los ojos al cielo. Él tuvo una victoria sobrenatural, tuvo una libertad sobrenatural. Venía el enemigo y estaba el mar rojo, solo algo sobrenatural podría ser. Si se hubiera quedado como el pueblo, no hubiéramos estado usted y yo gozando de la libertad en Cristo. Ese era el riesgo. Quedarse en lo ordinario es llegar a no ser libre. Quedarse en lo ordinario es no llegar al máximo de mis capacidades. Quedarme yo en lo ordinario es caminar dificultosamente. Pero, ¿qué logró Moisés? Caminó sobre una tierra seca y las murallas del mar a los lados, porque algo sobrenatural que nuestro Señor decidió detener las aguas para él. ¿Qué fue la estrategia que él usó? Buscar lo extraordinario. Preguntas para usted y para mí esta mañana: ¿cómo enfrento yo lo ordinario? ¿Cómo enfrento yo el día a día? Las cosas que a mí me acongojan, lo que tengo atrás y lo que tengo adelante, ¿cómo lo enfrento? Como los israelitas, con miedo, con enojo, con alegatos, con estar criticando al jefe. ¿Cómo lo enfrento? Yo debo volver los ojos al cielo y de una forma extraordinaria, con toda mi capacidad, buscando la excelencia que ya vimos, ahora buscar lo divino, buscar lo eterno, lo sobrenatural. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿De qué manera busco yo lo sobrenatural cuando estoy en un problema, en lo diario, en mi diario? ¿Cómo me levanto yo y busco lo sobrenatural o me quedo viendo lo que hay? ¿Cómo enfrento mi vejez? ¿Cómo enfrento yo los años? ¿Buscando el favor extraordinario del Señor o viendo cómo me voy envejeciendo cada día? ¿Cómo enfrento yo la salud? ¿Cómo enfrento yo el cuidado de mi cuerpo? Eso es lo ordinario de nosotros. ¿Cómo enfrento yo mi relación con el Señor? Si le alego, le pido y le grito y le digo decreto, ¿cómo? ¿O lo hago buscando en plenitud el favor de Él? Por eso es que hemos visto hoy a Moisés en este ir más allá del desafío de no quedarse en lo ordinario. Nuestro tercer riesgo es el no salir del confort. No salir del confort. ¿Qué le pasó al pato? Comida servida, muchos amigos ahí, aparentemente amigos, no había que hacer ejercicio, y entonces engordó y engordó y engordó y no volvió a ver la vista al cielo, porque ya que ellos no eran sus amigos, ahora tenía lo cotidiano, estaba en lo cotidiano. Y para eso volvemos a citar aquí esta mañana a Moisés. Y vamos a estar ahora hablando del verso, leyendo el verso 11 del 24 al 27. Y nos vuelve a hablar la palabra de Moisés de la siguiente manera. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Qué descripción de un hombre de fe, qué descripción de un héroe de la fe que nosotros tenemos, no solo hoy, sino todo el tiempo que tener presente cuál fue el riesgo que corría Moisés y cómo lo sorteó. Les recuerdo lo que dice la palabra. Moisés era destinado a ser el príncipe de Egipto. Él estaba viviendo dentro del palacio del faraón, tenía todas las comodidades del faraón, estaba todo al alcance de sus manos. Tenía poder, tenía fama, tenía fortuna, tenía popularidad, todo lo tenía.
¿Qué era lo que se esperaba si él no hubiera sido un hombre del Señor escogido por él? Él tenía un confort y era un riesgo, pero definitivamente, él hizo otra cosa completamente. Él renunció al principado, él desafió al faraón. Oponerse al faraón era muerte segura, y él lo desafió, y desafió también al ser señalado. ¿Cómo el príncipe renunciando y cómo se va a ir con ese chusmero? ¿Cómo se va a ir al desierto teniendo el palacio? Sin embargo, él no tuvo ninguna duda en hacerlo y tuvo varios logros. En primer lugar, por haber elegido al Mesías, como dice aquí, como su norte, al Salvador, él se convirtió en el libertador de Israel. La nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, de donde usted y yo procedemos, tuvieron un libertador, un héroe que dijo no al faraón, no al confort, no a ese placer de lo diario, al placer que podía pasar en cualquier momento, y decidió ser un fiel seguidor de la promesa del Señor, su más fiel seguidor en ese momento, y se convierte en el libertador de Israel. Con eso logra ver rostro a rostro al Señor. Él lo logra ver en el Sinaí. También pudo recibir las tablas de la ley. ¡Qué honor! ¡Qué honor ser el destinatario de la voluntad de Dios escrita por el dedo de Él en las tablas de piedra! Lo logró porque un buen día decidió salir del confort. Él también logró vivir toda su vida una serie de milagros y la compañía del Señor. ¿Cómo lo logró? La estrategia que él empleó, renunciando a la comodidad que el mundo le ofrecía. Por eso nuestro invitado de hoy, Moisés, nos deja muchas enseñanzas. El riesgo del pato es el mismo que usted y yo corremos todos los días. El confort y quedarnos ahí impide muchísimos logros que el Señor quiere darnos. Usted y yo hoy podemos ser el libertador de alguien. Usted y yo con palabra del Señor podemos traer la paz a muchas personas. Usted y yo estamos capacitados para ser los libertadores de nuestras familias. ¿Cómo? Renunciando al pecado. Decidiendo que no nos va a importar que hablen de nosotros. A Moisés no le importó que dijeran que él dejaba a su familia de origen. ¿Cuántos de nosotros hemos sido criticados y atacados por nuestras familias de origen porque decidimos caminar con Cristo? Siguiendo el ejemplo de Moisés también, hoy podemos decir, no importa que nos señalen como los aleluyas, como los locos, como los fanáticos. Hoy es importante que entendamos que nosotros tenemos que salir del confort de no decir nada y decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí, y poder guiar a la gente a través de las dificultades. Moisés nos deja a nosotros la enseñanza de ir rompiendo con el desafío del confort. Usted y yo tenemos que hacer por nuestra fe, usted y yo tenemos que hacer por nuestra familia, usted y yo tenemos que hacer por Costa Rica. Las preguntas para mí esta mañana con respecto a esta parte del confort. ¿Habrá algún principado que a mí me atraiga tanto como para decir, me voy a quedar aquí? Porque el de Moisés era muy evidente, era faraón, eran los reyes y todo, pero hay cositas, reinitos que aparecen en mi vida que yo no quiero soltarlos. Reinitos donde yo soy el doña toda y me quiero quedar ahí porque eso me ofrece confort. Ahí me reconocen, ahí me dicen, ahí no tengo problemas con nadie. ¿Cuál será el principado o el reinito en el cual yo me puedo estar entreteniendo? ¿Qué me impide a mí caminar para ver el rostro del Señor? ¿Qué me impide a mí ser el libertador de otra persona hablando palabra del Señor? ¿Qué me impide a mí poder recibir la voluntad de Dios? ¿Por qué me cuesta estudiar la palabra? ¿Por qué me cuesta? Si Moisés logró las tablas, que era la voluntad de Dios escritas por él, su Biblia y la mía es exactamente lo mismo, es la voluntad de Dios. ¿Qué me está impidiendo a mí? ¿Cuál es el confort? ¿Por qué yo no me conecto a una reunión de estudio bíblico? ¿Por qué yo no me conecto a una reunión de discipulado? ¿Por qué me cuesta tanto hacer mis peticiones de oración? ¿Por qué me cuesta tanto unirme a otros en oración? Por el confort.
porque siempre vamos a tener el horario completo. Siempre vamos a tener cosas prioritarias, siempre vamos a tener que servir una comida, siempre vamos a tener que hacer oficios, siempre vamos a tener que trabajar, sí. Pero si Moisés hubiera pensado así, nosotros no hubiéramos sido libres. Nadie hubiera cruzado el Mar Rojo y nunca se hubieran escrito las tablas. Bueno, por lo menos se hubieran escrito con otro personaje y no con él. Hoy es importante que yo vea el riesgo del confort para mi vida cotidiana y para mi vida de fe. No puedo detenerme en el confort. Tengo que salir porque corro el mismo riesgo del pato, engordarme y perder la capacidad de volar, de poder volver al cielo y ya hasta de granar. El cuarto riesgo que nosotros vamos a ver hoy es el riesgo de quedar atrapado en el dolor. Y para eso, el invitado de esta mañana, el tercer invitado es Esteban, un apóstol que murió apedreado. Y de Esteban hoy vamos a copiar y que nos quede muy grabado cómo logró él no quedar atrapado en el dolor. Porque qué fácil es para usted y para mí quedarnos en el ayayay del pasado o del presente. Me duele que me dejaron, me duele que no lo logré, me duele la pierna, me duele tanto lo que me hacen. Eso es un riesgo que Esteban no cayó en él. Aquel pato le dolieron las alas para volar y ya decidió no volver a volar. Usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿qué hizo Esteban? Y cuando ahorita lo veamos, decir, yo quiero ser como Esteban. Porque lo que Esteban vio definitivamente motiva para sentir cualquier dolor. Y no es que seamos masoquistas, es que cuando hay dolor, tenemos que tener la mirada puesta donde la puso Esteban. Y aquí está Hechos 7, del 54 al 60. Dice así: al oír esto, lo estaban apedreando porque él predicaba la palabra del Señor. Y entonces dice que los enemigos, al oír a Esteban, al oír esto, rechinaron los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios. ¿Sabía que lo iban a matar? Estaban los enemigos rechinando los dientes y llenos de cólera, con las piedras en la mano. No lo dice la palabra, pero muy posiblemente porque ahí nomás lo apedrearon. Y él dice que lleno del Espíritu Santo volvió la mirada al cielo y lo que vio fue la gloria de Dios. Y más detalle dice, y vio a Jesús de pie a la derecha de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Cuántas veces en nuestros dolores volvemos los ojos al cielo? ¿Y cuántas veces en medio del dolor hemos podido ver a Cristo puesto de pie ante el dolor? Es muy importante que esta imagen nos quede a nosotros grabada de un hombre con dolor y ya sabía que iba a morir. Y lo que hizo fue enfocar su mirada al cielo y ahí pudo ver al Señor puesto de pie por su causa. Puesto de pie, que el Señor Jesús se ponga de pie por nosotros. Ya lo sabemos que lo hace. Lo hizo en la cruz también y se levantó de la tumba, pero que Él en la gloria se ponga de pie por nosotros es emocionante. Y Esteban lo vio y lo vio en los momentos de dolor. Él fue más allá del riesgo de quedarse en el dolor. Y dice, veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritaron a voz en cuello y se taparon los oídos y de todos se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Más allá del dolor, el pato le dolieron las alas y no voló más. Esteban volvió la mirada al cielo, vio a Cristo ponerse de pie y cuando lo vio de pie, supo que estaba de pie perfectamente decidido a tomarlo a él en cuenta. Y le pudo decir: te entrego mi espíritu. Él entendió para qué el Señor se había puesto de pie. En nuestros dolores el Señor está puesto de pie y lo hace para mostrarnos su favor y que sepamos que Él está con nuestra causa, sea cual sea.
Cuando oramos por salud, cuando nos reunimos como congregación a orar por salud, debemos tener presente que el Señor está puesto de pie por cada uno de esos hombres, mujeres y niños que pedimos. Cuando usted y yo seamos los del quebranto de salud, tener la mirada puesta que el Señor está delante de nosotros, puesto de pie por esa causa. Y no hablemos de enfermedad. Cuando lloramos la pérdida de alguien, cuando lloramos profundamente por algo que ha tocado nuestro corazón, volvamos la mirada al cielo como Esteban y podamos decir: Señor, te entrego esto, porque los logros que tuvo Esteban, definitivamente nosotros los debemos anhelar. Fue lleno del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo, pero Esteban lo vio desbordado en él, el poder del Espíritu Santo desbordado en él. Pudo ejercer el perdón sobre los enemigos. ¿Cómo cuesta a veces perdonar? Pero con la mirada puesta en el que está de pie por nosotros, logramos perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás y a veces hasta perdonar a Dios, porque a veces podemos estar bravos con Dios. Él no le pasa nada si usted no lo perdona, pero nosotros debemos perdonar a Dios. Él no es el culpable de muchas de nuestras decisiones. Y por último, y lo más importante que le pasó a Esteban, es que él vio a Cristo puesto de pie por él. ¿Cuál estrategia empleó Esteban? Descubrió en medio de su dolor el propósito que tenía el Señor. ¿Cuál propósito? Quizás Esteban no estaba pensando que iba a quedar su nombre grabado en la Biblia. Creo que no. Pero él sí sabía del conecte que había. Y ese era el propósito que él buscaba. Estar conectado con el Hijo de Dios, estar conectado con el Padre a través de él, estar conectado con el Espíritu Santo a través de Jesucristo. Para usted y para mí, cuando estoy en una situación difícil, cuando hay un dolor de infancia, hay un dolor actual, ¿cuántas veces pongo yo la mirada en el Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces en medio del dolor yo puedo ver a Cristo puesto de pie por mí? ¿Cuántos testimonios de nosotros podrían ser como el de Esteban? Quizás no apedreándonos, pero sí sintiendo al enemigo muy cerca, sí sintiendo un dolor, una complicación hormonal, una complicación fisiológica dura, como están ahora algunos de nuestros hermanos. Recordamos en esta mañana a David en Colombia y recordamos también a Miguel aquí en San José. Están en una situación difícil y nuestra oración es que ahí en la inconsciencia, en la sedación en que están, puedan tener la mirada espiritual puesta en Cristo, porque Él, Cristo, está de pie por ellos, por su causa, por su dolor. Está puesto de pie por el dolor de sus familiares y está puesto de pie para que nosotros sigamos creyendo en Él. Nosotros debemos ir más allá de todo riesgo, el riesgo de la mediocridad, el riesgo de quedarnos viendo lo cotidiano, el riesgo de querer más el confort y el riesgo de no salir del dolor. 4 riesgos para los cuales hoy hemos visto la forma de salir de él. La forma de salir de cada uno de ellos es volver la mirada al eterno. Es buscar la excelencia, es buscar lo extraordinario, es querer hacer nosotros con nuestra mirada un conecte con Cristo, es poder trascender todo esto y tener el carácter del Señor. ¿Qué hizo Jesucristo para que nosotros digamos que nos va a ayudar con los 4 riesgos que hemos visto? Él decidió que bajaba del confort de la gloria para ser igual que usted y yo. Él decidió ser hombre y dejar todo tipo de confort. Y si Moisés dejó el reino del faraón, el Señor Jesús decidió dejar el reino de los cielos para hacerse aquí en la tierra igual que usted y que yo. Dejó el confort, pero estando aquí en la tierra volvía a ver al cielo, a su Padre en todo momento, la excelencia. Y aun cuando estuvo ante la muerte de su amigo, volvió los ojos al cielo y hizo el milagro. Cuando no había pan, Él volvió los ojos al cielo y multiplicó aquellos panes y aquellos peces. Él fue más allá de todo riesgo. Él fue más allá de lo ordinario, fue más allá de lo mediocre, fue más allá del confort y mucho más allá del dolor. En la cruz pudo exclamar por usted y por mí: Padre, consumado es. Todo lo hizo el Señor.
Y si consumado es todo en Cristo, nosotros no podemos seguir corriendo estos riesgos. Usted y yo tenemos que salir de lo cotidiano, de lo mediocre, del dolor y del confort para buscar la excelencia del Señor. Y ahí lo vamos a ver puesto de pie por nosotros, puesto de pie por nuestros hijos, por nuestros patrimonios, por nuestro matrimonio, por nuestra sexualidad, por nuestra mentalidad, por nuestras fuerzas, por nuestra vejez, por nuestra juventud, puesto de pie el Señor por nosotros. No hay riesgo en Cristo Jesús. No podemos ser igual que el pato, que teniendo la capacidad de volar y ser libre, de tener una comunidad de fe que lo apoyara, decidió por un plato de comida y por el confort, engordarse espiritual y físicamente tanto que le dolían sus alas para poder salir de aquello. Y un buen día se olvidó de volver a ver al cielo. Una fábula, sí, pero un llamado de atención para usted y para mí. Que esta mañana, con estos 4 riesgos en mente, nosotros digamos, nunca vamos a estar ahí. Necesitamos poner nuestra mirada al cielo y empezar hoy mismo a buscar la excelencia del Señor Jesús. Oramos, Señor Jesús, esta mañana nosotros nos vamos seguros de que estás puesto de pie por nosotros. Eres el mismo que se puso de pie por Esteban. Señor, pero necesitamos nosotros volver la mirada al cielo para poder verte ahí como el Señor de nuestras causas. Hay 4 riesgos, Señor, para nosotros muy patentes, muy visibles. Señor, el riesgo de hacer las cosas medianamente y no buscar la excelencia. El riesgo de quedarnos en lo cotidiano, en lo que estamos viviendo, en el enemigo, en la cosa del día y no buscar la divinidad tuya, Señor. El riesgo de vivir en confort, aunque a veces no es tan confort, pero es mi costumbre, Señor, y ese es un riesgo. Necesitamos salir de ahí y buscar, Señor, lo que tú tienes para nosotros, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Nosotros necesitamos copiar tu ejemplo, que bajaste del cielo para estar aquí, Señor, para ir más allá de esto, buscando esa excelencia. Señor, y hoy también nos has recordado el riesgo del dolor, que ya podamos renunciar a los dolores espirituales, emocionales y físicos que podamos estar viviendo. Quizás por años los hemos arrastrado. Ya no queremos quedarnos en ese dolor y queremos, igual que Esteban, verte de pie, Señor, y ver los cielos abiertos. ¡Qué maravilla, Señor! Cielos abiertos, donde podamos volar, Señor, espiritualmente contigo, donde podamos disfrutar, Señor, de tu bendición. Nos llevas para cosas grandes, Señor. Nuestra familia está para cosas grandes, nuestros hijos, nuestras hijas. Tú los hiciste con propósito, Señor. No pueden quedar detenidos como el pato, Señor, con estos riesgos. Nosotros hoy queremos ser como Moisés, queremos ser como Esteban, queremos ser como la iglesia primitiva, que decidió alzar la mirada más allá de su individualidad y buscar tu consejo, Señor. Que nuestras vidas espirituales sean fortalecidas en tu Espíritu Santo y podamos orar de corazón, buscar la palabra, Señor, verte rostro a rostro en la meditación. Necesitamos de ti, Señor, y ahora que nos recordaste que estás puesto de pie, que nosotros no bajemos la mirada del cielo, Señor. Que nuestro corazón se incline, sí, a ti, pero que nuestros ojos espirituales no se bajen del cielo, Señor. Necesitamos, Espíritu Santo, que tú nos guíes para ejercer el poder de Cristo sobre estos riesgos. Necesitamos, Padre, que tú nos sigas viendo con los ojos de misericordia con que viste a Jesucristo en la cruz, y que tengas presente, Señor, las palabras de Él por nosotros, de que nos perdonaras porque no sabíamos lo que hacíamos, Señor. Que podamos juntos escuchar en nuestro corazón y en nuestra mente el consumado es. No habrá riesgo, Señor, si en Cristo Jesús decimos consumado es. No habrá nada que ataje a nuestras generaciones de la vida eterna, Señor, porque en ti decimos consumado es. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, porque sin ustedes nosotros correríamos estos y muchos más riesgos.
Hoy volvemos nuestra mirada al cielo, buscando el favor de ustedes tres,